Bueno, el pasaje que vamos a estar estudiando esta mañana es 1 Timoteo 3, 14 al 4, 1. Y esta va a ser la primera de dos o posiblemente tres predicaciones en donde vamos a estar abordando estos pasajes como un todo, ¿sí? Como ustedes saben, los escritos originales de la Biblia pues no están divididos en capítulos. Entonces, de repente, en el cambio de capítulo puede que nosotros lleguemos a pensar que está hablando de otro tema o que es como un punto y aparte, pero en algunas ocasiones vamos a sorprendernos que no es así, que termina un capítulo, pero en el original en realidad es una idea que es consecutiva. Por esa razón, me pareció al momento de estar estudiando esta parte de la escritura, que la última parte del capítulo 3 se relaciona mucho con lo que dice a continuación en el capítulo 4, como si fuera una idea consecutiva, ¿sí? No una idea que se corta en el capítulo 3, sino una idea que continúa todavía los primeros versículos del capítulo 4. Muy bien, entonces, no sé si recordarán, hermanos, puesto que no me toca predicar cada semana, pero hemos estado estudiando la primera carta a Timoteo en las ocasiones que me toca compartir el mensaje. Y en los capítulos que anteceden, que son los capítulos 1 y 2, hemos visto la preocupación que Pablo tiene por la iglesia, ¿sí? ¿Y cuál iglesia es? Pues recuerden que es la iglesia de Éfeso, ¿sí? En su momento, Pablo encomendó a Timoteo y lo dejó en la iglesia de Éfeso para que él liderara, para que él pastoreara esta iglesia. Y entonces vemos que Pablo da instrucciones acerca de la inminente llegada de falsas doctrinas y de falsos maestros a la iglesia. También vimos que tiene una preocupación por la vida de oración de la iglesia. Y Pablo da instrucciones específicas a la iglesia de Éfeso acerca de la oración. Y vemos que son específicas para la iglesia de Éfeso por ciertas circunstancias, ¿no?, que se estaban dando particularmente en la iglesia de Éfeso, pero que esos principios o esas indicaciones también pueden ser aplicadas a nosotros el día de hoy. Si recuerdan, vimos que, por ejemplo, tiene que orar la iglesia en todo lugar. Si veíamos que no teníamos que limitar la oración a algún lugar físico o alguna hora del día, sino que la iglesia en todo lugar en donde se congregue debe de haber oración, ¿sí? También vimos, por ejemplo, que para la vida de oración es importante que en la iglesia estén claramente definidos los roles que tienen los hombres y las mujeres. Y también vimos incluso la necesidad de vestir decorosamente en las reuniones. Bueno, eso para hacer un pequeño resumen o una pequeña remembranza de lo que hemos hablado hasta ahora acerca de la carta a Timoteo. Y después de que el apóstol Pablo le da estas instrucciones a Timoteo en los capítulos 1 y 2, ahora Pablo en el capítulo 3 pasa a dar instrucciones prácticas acerca de los líderes de la iglesia, ¿sí?, que son los ancianos, también llamados obispos, o incluso en algunas traducciones también se les llama supervisores, y los diáconos o administradores. Ahora, como ustedes saben, en esta iglesia recientemente tuvimos ordenamientos y pues recientemente o antes de esos ordenamientos tuvimos un periodo de preparación. También el año pasado estuvimos viendo algunos temas de eclesiología. Entonces me tomé la libertad de brincarme esos pasajes porque me parece que ya los hemos estado estudiando bastante, ¿no? Pero es importante que tengamos esto en mente para poder continuar, ¿sí? Que Pablo tiene tres preocupaciones y por lo tanto le da tres indicaciones a Timoteo, ¿sí? La primera, que es cuidar a la iglesia de las falsas doctrinas y de los falsos maestros. La segunda, que es que Timoteo tiene que hacer énfasis en la oración. Y el tercero, que Timoteo tiene que establecer un liderazgo firme, confiable, ¿sí?, fiel en la iglesia. Él principalmente le pide a Timoteo estas tres cosas: cuida la doctrina, cuida la oración, establece un liderazgo, ¿sí? Entonces, esas son las tres preocupaciones de Timoteo. Y voy a volver a leer, las preocupaciones de Pablo. Voy a volver a leer el pasaje de 1 Timoteo 3, 14 al 4, 1. Dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Fíjense que dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, ¿sí? Como si Pablo dijera: esto es bien importante que lo hagas, quisiera que tú lo supieras y que lo empezaras a poner en práctica, incluso antes de que yo tenga la oportunidad de estar contigo. Es urgente, venlo poniendo en marcha, ¿sí? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Versículo 16. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria.
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Estos pasajes son como un refuerzo de todo lo anterior, pero por sí solos transmiten un poderoso mensaje. Pablo, a través de esta parte que está escribiendo, está como cerrando, la idea está como cerrando estas recomendaciones que le acaba de hacer a Timoteo y está enfatizando la urgencia con la cual deben ser llevadas a cabo estas indicaciones. Pero como les digo, en esta porción de la escritura es como si por sí sola presentara un mensaje. Porque fíjense lo que dice el versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Entonces vemos que la iglesia del Dios viviente es la casa de Dios, es el templo, ¿sí? Porque casa de Dios se refiere precisamente al lugar donde mora el Señor. Entonces vemos primero que la iglesia de Dios, la iglesia del Dios viviente, es la casa de Dios. Y sigue diciendo, columna y baluarte de la verdad. Es columna de la verdad y es baluarte de la verdad. Columna de la verdad porque proclama la verdad. Baluarte de la verdad porque defiende esa verdad. Inmediatamente después, versículo 16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, porque algunos se preguntarán, ¿cuál es esta verdad que la iglesia proclama y que la iglesia defiende? Y Pablo de inmediato contesta, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Cómo le llamamos a eso? El Evangelio. La verdad que la iglesia proclama y la verdad que la iglesia defiende es el Evangelio mismo, hermanos, porque el Evangelio ha sido confiado a la iglesia. Y continúa en el versículo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, la iglesia es la casa de Dios, la iglesia debe proclamar, defender la verdad de Dios. La verdad de Dios es el Evangelio, pero no podemos estar cómodos, porque la llegada de los enemigos es inminente. Los enemigos no tardarán en ponerse en marcha, porque el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por eso es la urgencia de Pablo. Por eso Pablo está haciendo hincapié en estas tres cosas que Timoteo debe poner en marcha en la iglesia de Éfeso. Porque los falsos maestros, las falsas doctrinas no van a tardar en tratar de ingresar a la iglesia. Y este es un peligro real, hermanos, porque si no fuera real, entonces no habría tanta insistencia de Pablo al respecto. Ahora, no solamente es un peligro, no solamente es un riesgo, sino que de hecho, a lo largo de la historia de la iglesia cristiana, las falsas doctrinas ya han hecho mucho daño. En el pasado, las falsas doctrinas, los falsos maestros, ya han hecho daño a la iglesia. Entonces no es algo teórico, no es algo que debamos temer a futuro, sino es algo que ya está en marcha, que de hecho en el pasado ya ha causado estragos. Por esa razón nosotros tenemos que permanecer alerta y nosotros tenemos que tomar acciones concretas al respecto de este riesgo inminente al que estamos expuestos. La iglesia no está exenta de estas cosas. Y Pablo en esta parte, y sobre todo el día de hoy vamos a enfocarnos en el versículo 15, porque me parece que vemos algunas claves o algunos conceptos importantes que nosotros tenemos que entender y que tenemos que tomar en cuenta precisamente para poder defendernos, para poder estar firmes cuando estas falsas doctrinas, cuando estos falsos maestros traten de ingresar en la iglesia, ¿sí? Ahora, no necesariamente va a venir una persona, ¿no? De repente esperamos nosotros que llegue alguien y que empiece aquí a predicar al frente un montón de cosas y que sea así muy evidente, ¿no? No, él es un falso maestro, sáquenlo. Normalmente no es así. De hecho, normalmente, como ahí dice, son espíritus engañadores. A veces es una idea, a veces es un pensamiento, a veces es una filosofía que escuchamos en algún lado y que inconscientemente empieza a meterse en la iglesia, ¿sí? A veces es un mensaje, una predicación que escuchamos por ahí y venimos y queremos empezar a meter esas ideas a la iglesia, ¿sí? Pero nosotros tenemos que estar alertas. Y en el versículo 15, que es el que vamos a estar estudiando sobre todo en esta ocasión,
Dice, lo primero, dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Lo primero que nosotros tenemos que entender a partir de este versículo es que la iglesia de Dios, la congregación de creyentes, es también llamada la casa de Dios. La casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. Y aquí Pablo lo que está haciendo es establecer un claro contraste, suena contradictorio, establecer claramente un contraste entre la adoración pagana, incluso entre la adoración judía y el cristianismo y la adoración cristiana. Y explico este punto. Para los judíos, el templo era un edificio sagrado, a donde todos acudían para la adoración a Dios. De hecho, podemos ver varios ejemplos de esto en toda la Biblia. Por ejemplo, ustedes recordarán que cuando Pedro y Juan sanaron a un cojo, ¿sí? Les dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Sí? En el nombre de Jesús, levántate y anda. Ellos, ¿a dónde se dirigían? Se dirigían al templo, porque era la hora de la oración. Ellos iban de camino al templo porque ellos iban a orar, ¿sale? De hecho, otro ejemplo es el mismo Pablo, que cuando fue arrestado por los judíos fue precisamente cuando fue al templo para adorar. ¿Sí? Él estaba terminando uno de sus viajes misioneros y él dijo, tengo que ir a Jerusalén porque tengo que ir a adorar. Y entonces vemos que había esta tendencia o esta práctica de los judíos de dirigirse a Jerusalén y particularmente de dirigirse al templo para poder adorar. Pablo incluso tuvo que circuncidar al propio Timoteo para que pudiera ingresar al templo, porque ser judío circuncidado era un requisito para poder ingresar al templo. Si entraba alguien incircunciso, alguien que no había sido físicamente circuncidado, era como profanar el templo. ¿Sí? Entonces vemos que el judaísmo tiene o tenía en muy alta estima el templo de Jehová, ¿sale? Y ahora, en cuanto a los paganos, pues es creo que mucho más evidente, porque ellos siempre han tenido en muy alta estima los edificios en donde moran sus ídolos, ¿sí? Sus ídolos que están hechos de piedra, de madera, de oro, de plata, de bronce, etcétera. Y no solamente moran en estos edificios, sino que ellos celebran diferentes rituales para adorar a sus deidades. Y algunos de estos rituales son especialmente aborrecibles para Dios. Pero el cristiano comprende que Dios no se limita a un solo lugar o a un solo momento del día. Y vamos a leer Hechos 17. Por favor, vamos todos para allá. Hechos 17. Voy a leer 24 al 29. El contexto es que Pablo está predicando en una especie de auditorio de griegos y dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Pablo está diciendo, Dios no puede ser contenido, Dios no puede habitar en un templo hecho por manos humanas. Versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios profetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Entonces, vemos que aquí Pablo toca varios puntos. Primero, que Dios no puede ser contenido en un templo. Después, que Dios es el Dios inmanente, es el Dios que lo llena todo en todo. Dice que en él vivimos y nos movemos y somos. Y me gusta cómo dice la Nueva Biblia de las Américas, porque dice, en él vivimos y nos movemos y existimos. Nuestra existencia está contenida en Dios. Nuestra existencia depende de Dios. ¿Sí? Entonces, siendo este Dios tan grande, siendo este Dios tan maravilloso, no puede ser contenido por un lugar físico, por un templo, ni tampoco puede ser representado por algo material, por pinturas hechas en tela, ¿no? Al óleo, por figuras hechas con madera, con materiales, incluso con materiales caros, ¿no? Con oro, con plata, con piedras preciosas. Dios no puede ser representado de esta manera porque Dios es el Dios inmanente. Se escapa incluso de nuestro propio entendimiento. ¿Cómo podríamos representarlo?
¿Cómo podríamos representar a un Dios al que ni siquiera podemos comprender con nuestra mente finita? Sin embargo, Pablo llama a la iglesia, es decir, a la congregación, a los creyentes, casa de Dios. Si nosotros estamos diciendo que Dios no puede habitar en un templo físico, entonces, ¿por qué dice Pablo que la iglesia es la casa de Dios? Bueno, es que Dios no habita en un templo físico, pero Dios sí habita en un templo espiritual. Porque dice el mismo Señor Jesús que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, allí está su presencia con ellos. Y esta no es una idea solo de Pablo, no es una idea del Señor Jesús. Sabemos que el Señor Jesús es Dios, pero no es solamente una idea que ellos tienen, sino que vemos que es una idea que se repite a lo largo de la Escritura. Es una idea que armoniza con toda la Escritura. Vamos a leer 2 Corintios 6. Versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Vemos aquí que se repite nuevamente esa idea. Pablo les está hablando acerca de la idolatría y les dice que el templo de Dios no tiene acuerdo con el templo de los ídolos. Y les dice, por cierto, ustedes son el templo del Dios viviente. Versículo 17. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora, no solamente se refiere a que la iglesia es casa de Dios como un templo, sino que más adelante en el 18 dice, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esta palabra casa, ustedes son la casa de Dios, bien puede referirse a que somos un templo en donde mora el Señor, pero también puede referirse a que somos la familia de Dios, porque somos sus hijos e hijas. Así que no solamente en el sentido de que somos un templo, somos casa de Dios, sino que también en el sentido en que somos sus familiares, somos su familia. Nosotros somos la familia de Dios, somos sus hijos e hijas adoptivos. Me gustaría que leyéramos otro pasaje, Hebreos capítulo 3. Disculpen que hoy los voy a traer de aquí para allá, pero es importante. Hebreos capítulo 3, versos 5 y 6. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. El escritor de Hebreos armoniza con esta misma idea. Dice que nosotros somos la casa. La iglesia de Dios es la casa. Y leamos aún más un pasaje más, Primera de Pedro, capítulo 2. Ahí a la vueltita. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 4 y 5. Dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Está hablando de Cristo. Pero luego habla de nosotros. Versículo 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pero dice que la iglesia en conjunto, cada creyente, somos piedras vivas y en conjunto edificamos una casa espiritual para ofrecer sacrificios espirituales, es decir, el templo. Anteriormente se adoraba a Dios en el templo, ¿sí? En el templo de Salomón. Pero ahora el templo que Dios ha elegido para morar es la iglesia. Pero sigue cumpliendo la función del templo, porque en el contexto de la iglesia es en donde nosotros ofrecemos sacrificios aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Porque todos tenemos una misma fe en Jesucristo y es a través de Jesucristo que nuestros sacrificios, que nuestra adoración, nuestro sacrificio de alabanza puede ser aceptable delante de Él. Amén. Así que la iglesia, la congregación de los creyentes es el templo de Dios, es la casa de Dios, es el edificio de Dios. Así que la congregación local, hermanos, es llamada casa de Dios en dos sentidos. Primero, porque la iglesia es este conjunto de piedras vivas que forman un templo en donde Dios exige que se le entregue adoración por medio de Cristo. Y en segundo lugar,
somos casa de Dios en el sentido en el que somos su familia. Somos sus hijos adoptivos. ¿Sí? Podemos llamar a Dios nuestro Padre. Por eso oramos y decimos, Padre nuestro que estás en los cielos. Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, porque somos la casa de Dios, somos la familia de Dios. Y es importante entonces que en primer lugar entendamos que la iglesia es la casa de Dios. Es el lugar en donde Él ha decidido poner su presencia en un sentido especial, en un sentido diferente, para que le sea entregada esa adoración por medio de Cristo. Es importante que lo tengamos claro precisamente para que estemos prevenidos y para que podamos defendernos cuando vengan estas falsas doctrinas, cuando vengan estas falsas enseñanzas, cuando quieran meterse en la iglesia. En segundo lugar, vamos a regresar a 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En segundo lugar, dice que la iglesia es la columna de la verdad. ¿Para qué sirve una columna, hermanos? Cualquiera podríamos decir que sirve para sostener un edificio, ¿verdad? Entonces podríamos decir que la iglesia es la que sostiene, la que respalda la verdad del evangelio. Y ya vimos que esa verdad es el evangelio, ¿verdad? En el versículo 16. Bueno, si nosotros creyéramos eso, si nosotros creyéramos que la iglesia es la que sostiene la verdad, entonces nuestro pensamiento es más bien parecido al del catolicismo romano. Porque nosotros entonces estaríamos diciendo que la iglesia es lo que le da validez a la escritura. ¿Sí ven? Y no es así. No es así. Nosotros entendemos que ese pensamiento se contrapone contra el resto de la escritura y no tiene lógica porque la iglesia es falible. La iglesia es falible. De hecho, la iglesia ha fallado a lo largo de la historia. Pero nosotros creemos que la escritura es infalible. Entonces, ¿cómo la iglesia, siendo falible, podríamos decir que sostiene a la verdad del evangelio, que es infalible? Eso no tiene lógica, eso no tiene sentido. Entonces, cuando decimos que que la iglesia es columna de la verdad, no se refiere a la columna como un apoyo o como un respaldo o como lo que le da validez al evangelio, sino más bien como aquel instrumento que pone al evangelio en alto. No el que la sostiene en el sentido de que le da validez, sino el que pone a la verdad del evangelio en alto. La iglesia es la columna que pone en alto la verdad del evangelio para que todos la vean. ¿Cómo logramos eso? Bueno, hay dos formas en las que nosotros podemos poner en alto el evangelio. Primero, mediante el testimonio de la iglesia y segundo, mediante la predicación del propio evangelio. Me gustaría que me acompañaran a Romanos capítulo 2. Romanos 2:24. Y estamos hablando primero del testimonio. Dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Romanos 2:24. Lo voy a leer nuevamente. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Es muy triste, hermanos, cuando un mal testimonio mancha el nombre de Cristo y de la iglesia. Eso es lo contrario, a poner en alto la verdad, a poner en alto el nombre de Cristo, el evangelio. A veces decimos que hay cristianos por ahí que andan poniendo a los incrédulos la vacuna contra el cristianismo, ¿verdad? Porque ellos dan un mal testimonio. Y un mal testimonio puede hacer que una persona no quiera saber nada de Cristo, no quiera saber nada de la iglesia, es más, que no quiera saber nada de Dios. Y hay algunos cristianos, incluso cristianos verdaderos, que han dado un mal testimonio delante de otros. Y entonces hacen que esas personas repudien el evangelio, tal como dice aquí, mi nombre es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Por eso nosotros como cristianos tenemos que procurar tener una conducta intachable delante de los no creyentes. Y no significa que tengamos que ser perfectos, porque ya hemos visto que no podemos ser perfectos. Seguimos siendo seres caídos, seguimos luchando contra nuestra carne. No podemos ser perfectos, pero al menos tenemos que intentarlo, para que no haya acusaciones válidas contra nosotros,
para que no se diga, esa persona ya no quiso saber nada de la iglesia, porque un cristiano lo defraudó, porque un cristiano lo engañó, porque un cristiano le jugó mal, ¿sí? Porque dijo, pues no hay ninguna diferencia, se porta igual o peor que yo. Por eso es tan importante que nosotros guardemos un buen testimonio delante de los no creyentes, porque la iglesia es columna de la verdad. La iglesia está para poner en alto el evangelio. Si nosotros damos un mal testimonio, estamos haciendo lo contrario. No estamos poniendo en alto el nombre del evangelio, más bien estamos manchando el nombre de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 3. A partir del versículo 8 voy a leer hasta el 17. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es el que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Entonces, hasta aquí, hermanos, Pedro nos está recordando que nosotros tenemos que vivir una vida santa, una vida piadosa, ¿sí? Una vida que está en santificación progresiva, que lo hemos estado hablando mucho en los últimos meses. Versículo 14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Ojo, que el apóstol está diciendo, más bien el apóstol no está diciendo que si obramos bien, nos va a ir bien. Que si obramos bien, necesariamente no vamos a padecer. Dice, de hecho, es probable que ustedes padezcan precisamente por hacer el bien. Es probable que ustedes padezcan por ser moralmente correctos, por dar un buen testimonio delante de los demás. Versículo 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Es como si dijera, pórtense bien para que necesariamente tengan que mentir los que los acusan, ¿sí? Porque si nosotros obramos mal, pues los que nos acusan no tienen que mentir, no tienen que hacer nada malo, ellos simplemente van a denunciar lo que hacemos. Pero si nosotros llevamos una vida piadosa, entonces los que nos acusan por fuerza tienen que acusarnos injustamente, tienen que mentir, tienen que maquinar, tienen que engañar. Y dice que delante de Dios son avergonzados. Versículo 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Se me hace curiosa esta expresión porque dice, si de todas formas vas a padecer, pues que sea por hacer el bien, no por hacer el mal, ¿no? Entonces vemos que Pedro también nos está diciendo que tenemos que tener una conducta intachable, irreprensible delante de los incrédulos. Veamos un versículo más, Mateo capítulo 5. Mateo 5 del 14 al 16. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta enseñanza de Jesús es acerca de las dos cosas, tanto del testimonio que tenemos que dar delante de los demás, como de la predicación. Porque la predicación y las buenas obras son las cosas con las que nosotros tenemos que alumbrar a los demás. Tenemos que alumbrar a otros con la luz del Evangelio, para que entonces ellos vean las buenas obras que nosotros hacemos y glorifiquen al Padre. La iglesia tiene que ser esta luz que alumbra a los demás. Tiene que ser, dice aquí el Señor Jesús, no como una lámpara que se pone debajo de un cajón, sino como una lámpara que se pone en lo alto, ¿sí? La iglesia debe brillar.
La iglesia debe compartir, debe alumbrar a otros con el evangelio, a través de la predicación y a través del testimonio, a través de las buenas obras. Ahora, el deber de la predicación no debe limitarse solo a los que estudiaron en el seminario, no debe limitarse a los que ministran en la iglesia de un modo u otro. El evangelio del reino debe ser predicado a todas las personas, por todos los creyentes. Esto es lo que manda Cristo a sus discípulos y es lo que vemos en acción también en el libro de Hechos. Vamos a Hechos capítulo 8. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Voy a continuar leyendo. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Sí se fijan que estamos viendo el principio que nos acaba de mostrar el Señor Jesús de ser luz? Entonces vemos que hubo una gran persecución a la iglesia que estaba en Jerusalén. Y entonces estos cristianos que hasta el momento estaban en cierta manera recluidos o en cierta manera quietos en Jerusalén, ¿sí? Dice ahí en Hechos más atrás que eran, no sé, 3,000, 5,000 personas. Entonces vino una gran persecución sobre la iglesia de Jerusalén. Ellos se fueron dispersos a diferentes partes del mundo antiguo. Y entonces, ¿qué fue lo que empezaron a hacer ellos? Empezaron a predicar, empezaron a llevar ese mensaje a otros. No dice que los apóstoles fueron a predicar, no en ese momento. En ese momento, los que eran parte de la iglesia fueron y predicaron. Y se nos hace énfasis en un predicador prominente, Felipe. Y entonces, ¿qué dice? Que Felipe fue a predicar a Samaria y entonces la gente le escuchaba y después ellos glorificaron a Dios viendo sus obras, viendo las señales que él hacía. Entonces vemos precisamente el principio de ser luz en acción. La iglesia sale, la iglesia predica y entonces aquellos que reciben el mensaje glorifican a Dios. Así es como funciona, así es como debe funcionar la iglesia. Por eso la iglesia es columna de la verdad, porque la iglesia pone en alto la verdad del evangelio a través del testimonio y a través de la predicación. Y nuestro compromiso tiene que ser predicar y compartir el mensaje del evangelio en cada oportunidad que tengamos. Y nosotros no tenemos que preocuparnos tanto por la respuesta de aquellos que han de recibir el mensaje, porque el mayor temor que tenemos pues es que no nos reciban bien, ¿verdad? Que nos rechacen. Pero este problema no es algo al que solamente estamos expuestos nosotros. Recuerde que cuando Pablo predicó en el Areópago, él tuvo 3 clases de respuesta. Estuvo los que lo juzgaron de loco, los que vieron la cuestión como algo interesante para analizar en el futuro, los que le dijeron, después te vamos a seguir escuchando, ¿verdad? Y los que creyeron en el mensaje. Así que cuando nosotros prediquemos, va a haber quien nos va a juzgar de locos. Y si nos juzgan de locos, pues acuérdense que a Pablo también lo juzgaron de loco. Sí, va a haber a quien le va a parecer muy interesante y te va a decir, sí, dime más, dime más. Y le vamos a seguir predicando y predicando y predicando, pero nunca se va a arrepentir porque lo ve como un mero ejercicio intelectual, como algo para satisfacer su necesidad de aprendizaje, de conocimiento. ¿Sí? ¿Sí les ha pasado? Que hay alguien que creemos que está interesado y le predicamos y le predicamos y le predicamos y dice, oh sí, muy interesante, ¿no? Qué interesante está eso. Y si Dios así nos lo concede, puede que haya personas que sí reciban el mensaje, pero eso no depende de nosotros. ¿Qué es lo que sí depende de nosotros? Predicar. Predicar, llevar el mensaje a otros. ¿Sí? Y es el Señor el que da la respuesta. Así que sea que obtengamos una respuesta u otra, nosotros tenemos que predicar, porque el que se encarga de plantar el mensaje y dar el fruto y dar la fe para creerlo es Dios mismo. Pero la iglesia debe cumplir su propósito de ser esta columna que pone en alto la verdad del evangelio. Amén. Muy bien, por último dice que la iglesia es baluarte de la verdad. ¿Qué es un baluarte? Un baluarte es la parte de una edificación. Pensemos como en una muralla, ¿no? En un edificio de resguardo, un edificio de seguridad. Y el baluarte es una parte de esa estructura que está especialmente diseñado para proveer una sólida defensa contra los adversarios.
Es de donde se contraatacaba a los enemigos que estaban intentando invadir algún castillo, por ejemplo. Ahora, yo escucho el podcast de los Ministerios Ligonier y me gusta mucho lo que ellos llaman su misión, pasión y propósito. Algunos de aquí los escuchamos. Dice, nuestra misión, pasión y propósito es proclamar, enseñar, proclamar y defender la santidad de Dios a tantas personas como sea posible. ¿Sí? Y me gusta porque me recuerda precisamente la labor de la iglesia, que es ser el baluarte de la verdad, es decir, la fuerza defensiva de la verdad, los que defienden la verdad del Evangelio. Y me gustaría que retomáramos un versículo de 1 Timoteo. Vamos al capítulo 1. Versos 3 y 4. Lo hemos leído en semanas pasadas. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pablo ya nos había dado algo de contexto antes de llegar a esta parte que estamos estudiando del versículo 3, en cuanto a que la iglesia es baluarte de la verdad, porque de hecho Pablo ya le había dado la indicación a Timoteo de defender la verdad del Evangelio, de no permitir que otra gente estuviera enseñando otras cosas diferentes. Como dice aquí, que acarrean más bien disputas que beneficios. Y entonces Pablo le encarga esto a Timoteo y gracias a Dios podemos ver un poco del resultado que ocasionó esa indicación que le dio Pablo a Timoteo. Pablo le dice a Timoteo, cuida la doctrina de la iglesia. Y más adelante podemos ver un poco de el producto o del fruto de esa indicación. ¿Quieren saber en dónde? Apocalipsis capítulo 2. Recuerden que estamos hablando de la iglesia de Éfeso. Apocalipsis capítulo 2, voy a leer los versículos 2 y 6. Dice, yo conozco tus obras. Bueno, el contexto está hablando el Señor Jesús aquí en la revelación que recibe Juan del Apocalipsis. Y entonces él está dando un mensaje a la iglesia de Éfeso. Si ustedes ven el subtítulo del capítulo 2, dice el mensaje a Éfeso. Entonces esto que está diciendo Jesús es a esta iglesia de Éfeso de la que estamos hablando. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Sí ven? Entonces el Señor Jesús está denotando que la iglesia de Éfeso se distingue por probar a los falsos apóstoles y desechar su enseñanza, desechar su doctrina. Versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Entonces vemos que Éfeso, si bien tenía otros problemas que vamos a ver ahí en esa parte de Apocalipsis 2, pero el Señor Jesús sí reconoce que esta iglesia se caracteriza por desechar las falsas enseñanzas. Qué padre, ¿no? Que una iglesia sea reconocida por mantenerse firme en la doctrina, por no permitir que entren falsas enseñanzas a la iglesia. Eso a mí se me hace muy padre y ojalá esta iglesia pueda caracterizarse por eso mismo, por mantener una sana doctrina, por no permitir que entren enseñanzas diferentes, doctrinas diferentes. Debemos ser tajantes y nada permisivos en la cuestión de las falsas doctrinas. Claro que para esto la iglesia debe contar con un sólido fundamento en la Escritura, porque no vaya a ser que venga alguien con la verdad, ¿no? Que venga alguien enseñando algo que es la verdad, pero como la iglesia no lee, como la iglesia no estudia, pues no la reconoce como verdad y la desecha. Entonces sería como el problema al revés, ¿no? Más bien estamos equivocados porque nunca leemos, porque nunca estudiamos, porque nunca oramos, y cuando viene alguien a querer enseñar verdaderamente la palabra de Dios, nosotros lo tachamos de falso maestro. Y es algo que pasa, es algo que sí pasa. Yo me acuerdo mucho de una familia que estuvo viniendo 1 o 2 semanas. Y pues digamos que eran cristianos, ¿no? Pero de una denominación que ellos no creen en la Trinidad, ¿no? Ellos se dicen cristianos, pero ellos no creen en la Trinidad. Y entonces ellos vinieron, estuvieron aquí con nosotros, estuvieron muy a gusto, hasta que se enteraron que éramos trinitarios.
Ellos no saben por qué son unitarios, ellos no saben por qué no creen en la Trinidad, pero alguien les dijo, los que enseñan la Trinidad están equivocados. Entonces ellos cortaron así toda conexión, todo contacto con nosotros, dejaron de venir, ya no volvimos a saber nada de ellos, nada más por el hecho de que nosotros enseñamos la Trinidad. Pero claramente no podían defender su posición de unitarios porque pues no había nada de esto, ¿verdad? Solamente era porque alguien les dijo, no les creas a los trinitarios, son malos, ¿no? Entonces, que no caigamos en ese error, ¿verdad? Es importante que nosotros como iglesia nos estemos preparando, nos estemos capacitando, hermanos, ¿no saben el sacrificio de sangre, incluso todo el esfuerzo, todo el trabajo que representó, que tuvo que llevarse a cabo para que nosotros pudiéramos tener la Biblia en español? La Biblia Reina Valera fue la primera traducción al español, una de las primeras traducciones al español, y se pagó precio de sangre, se pagó precio de persecución por la iglesia tradicional, que no quería que la iglesia fuera traducida a otros idiomas. Y entonces ese precio de sangre, por ese precio de sangre, nosotros ahora tenemos la Biblia en nuestro idioma y hemos estudiado la confesión de fe. Hemos estudiado la confesión de fe y sabemos que tener acceso a las escrituras, leerlas, estudiarlas, es un derecho, pero también es una obligación para los creyentes. Y es una gran bendición que nosotros ahora en el celular tenemos 50 traducciones en español y no la leemos. ¿Qué hubieran querido en la Edad Media? Sí, en la época del oscurantismo, tener la Biblia en su propio idioma. Aquellos que querían estudiarla, pero si la querían estudiar, tenían que estudiarla en latín y a oscuras para que no los descubrieran. Sí. Hermanos, me parece que tenemos aquí oro en nuestras manos y no lo estamos tratando como tal. Tenemos que estudiar la escritura, tenemos que dedicarle tiempo a leerla, a meditar en ella, a reflexionar en ella. Precisamente para que sepamos reconocer la verdad, como la iglesia de Éfeso, para que sepamos desechar las falsas enseñanzas, para que sepamos filtrar todas aquellas ideas que vengan y vendrán, y nosotros podamos saber diferenciar entre la verdad y el engaño. Vamos a leer un versículo más ya para terminar, Primera de Pedro 3:15. Estamos hablando de que la iglesia es el baluarte de la verdad. Dice versículo 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Así que ya no estamos hablando solamente de que ingresen falsas doctrinas y defender la verdad de esas falsas doctrinas, sino que también el apóstol Pedro nos está diciendo que tenemos que estar preparados para presentar una defensa ante cualquiera que nos demande razón de nuestra fe. Porque en algunas ocasiones nos preguntan, ¿no? Oye, ¿y qué creen los cristianos? Y no sabemos contestar, ¿no? O, más o menos tenemos una idea de lo que es. Tal vez en nuestra mente sí lo entendemos, pero no lo podemos expresar, no lo sabemos expresar con palabras. Mucho menos podemos decir, mira, lo que pasa es que la Biblia dice que esto. Pero Pedro nos dice que tenemos que estar preparados para presentar una defensa ante cualquiera que nos pida o que nos demande razón de nuestra fe. Eso, hermanos, nos implica tener una preparación constante, porque para estar siempre preparados es necesario que tengamos cierto conocimiento y que lo sepamos manejar con destreza para defender nuestras creencias cuando se requiera. Pero también implica que nosotros tengamos ese conocimiento fresco. Porque yo a lo mejor me preparo una defensa hoy, ¿verdad? Hoy es, ¿qué día es hoy? 28 de enero del 2024. Y a lo mejor hasta el 2027, yo espero que no pase tanto tiempo, pero a lo mejor hasta el 2027 alguien me pregunta, ¿verdad? Y como nunca volví a estudiar, como solamente, ya sé qué contestar, pero nunca lo puse en práctica, ¿verdad? Entonces en 3 años, 2 años, que me pidan dar razón de mi fe, ya se me volvió a olvidar, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesita? Que estemos constantemente preparados, que traigamos esos conceptos frescos en la mente, ¿sí? Ahora, se refiere a que tenemos que estar preparados, que tenemos que tener una preparación teórica, una preparación espiritual,
que sepamos manejar las escrituras, pero no significa que tengamos que estar preocupados todo el tiempo, ¿no? Como que todo el tiempo estemos esperando que nos pregunten o todo el tiempo estar como a la defensiva, ¿no? Incluso todo el tiempo queriendo disputar o todo el tiempo queriendo debatir con otros. No se trata de eso. Porque el Señor Jesús, si ustedes recordarán, más bien nos invita a no preocuparnos por lo que vayamos a decir, porque dice que cuando alguien nos pida defensa, el Espíritu mismo hablará por nosotros. En esa ocasión dice, no se preocupen si les preguntan, porque el Espíritu va a hablar por ustedes. Entonces, por un lado, no significa que vamos a andar por el mundo tratando de debatir con los demás, pero sí significa que tenemos que estar preparándonos constantemente estudiando las Escrituras. ¿Sí? Hermanos, entonces hemos visto que la iglesia es, en primer lugar, casa de Dios, ¿sí? No es un lugar físico, sino es una congregación de piedras vivas que constituyen el templo de Dios, en donde el Señor recibe los sacrificios de alabanza aceptables a Él por medio de Cristo, por un lado, y por otro lado, que la iglesia es columna de la verdad, en el sentido de que pone la verdad del Evangelio en alto y la predica a otros y da buen testimonio y pone el nombre de Cristo en alto. Y por último, que la iglesia es baluarte de la verdad porque defiende la verdad del Evangelio. Amén. Muy bien, vamos a terminar con una oración, hermanos.